voz de los líderes de opinión. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista más con Voz de Líderes. En esta ocasión hablaremos sobre el panorama actual de la alergia en México. Para abordar este tema nos acompaña el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, quien actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias a Voz de Líderes por considerarnos para hablar de este tema tan interesante y tan actual, sobre todo justo ahora que ya viene la temporada de frío. Claro. Doctor, pues comencemos. ¿Nos podría definir la alergia? Darnos una definición de la alergia y aparte, ¿cuáles son los alérgenos más comunes? Ok, bueno, la alergia es una condición en donde el organismo no reconoce alguna sustancia a la que habitualmente debería de estar reconociendo. Vamos a suponer el polvo o el polen. Normalmente todos estamos expuestos a este tipo de sustancias, a perfumes, pelo de animales y generalmente pues no pasa nada. Pero en el paciente con un problema de tipo alérgico, por poner un ejemplo, cuando está en contacto con este tipo de elementos, a los cuales vamos a llamar alergenos, generan una reacción exagerada por parte del aparato inmunológico que trae como consecuencia una serie de síntomas que, dependiendo del área en donde se presente la alergia, serán las manifestaciones que presenta el paciente. Hay que entender que la alergia es una cuestión sistémica, es decir, afecta a todo el cuerpo. Particularmente, nosotros vemos alergias de tipo respiratorio, que incluye la rinitis alérgica, y nuestros colegas neumólogos ven también los problemas relacionados con el asma, aunque muchas veces los cuadros están imbrincados o se presentan de forma conjunta, y pues es frecuente que ambas especialidades manejen este tipo de patologías. Sin embargo, la alergia también se puede presentar en la piel, y a esa la conocemos como urticaria. Hay algunas otras variedades que también están asociadas a la alergia, como la dermatitis por contacto o el prurigo por insectos. También tenemos alergias alimentarias. Cada vez, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo como nosotros lo querramos ver, el estilo de vida que llevamos en grandes ciudades como la Ciudad de México o las principales ciudades del mundo, pues están expuestos a cierto tipo de alimentación que cada vez viene más procesado, y evidentemente, como somos pues cada vez más seres humanos sobre la tierra, pues evidentemente todos los procesos para generar alimentos tienen que verse acelerados o inducimos a que se aceleren. Todas estas sustancias pues las estamos consumiendo, y eso también nos puede generar una alergia de tipo alimentario. Pero pues también tenemos alergia en el ojo, tenemos alergia a medicamentos. En general la base es la misma. Lo que va a depender pues va a ser del órgano que genere los síntomas. En este caso, bueno, un servidor como otorrinolaringólogo nos toca ver sobre todo muchos casos de rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica es básicamente pues la alergia en la nariz, pero como acabo de comentar, se puede conectar hacia los bronquios o hacia el aparato respiratorio inferior, y el paciente también puede padecer asma. El paciente, por la conexión que hay de la nariz con las otras estructuras de la cara, puede desarrollar conjuntivitis de tipo alérgico, que la ve el colega oftalmólogo, y es muy frecuente que denominemos estos cuadros como rinoconjuntivitis. Pero la nariz también se relaciona con el oído, y el oído también puede generar alergia y desarrollar un cuadro que se llama otitis media con derrame u otitis media serosa. Y también tenemos conexión con los senos paranasales. Entonces el paciente puede desarrollar sinusitis, pero es una sinusitis de causa alérgica. Es una sinusitis que no se corrige con antibióticos ni con cirugía. Y conforme vamos descendiendo en la vía respiratoria, pues dependiendo de las estructuras que encontremos, podemos encontrar datos de faringitis de causa alérgica, laringitis de causa alérgica. Es en general una serie de patologías que, aunque conocemos como rinitis alérgica, en la actualidad se denominan como alergia respiratoria, sobre todo por todas las relaciones que hay entre una estructura y otra. ¿Cuáles son las alergias que se presentan con mayor incidencia en nuestro país? Bueno, el
Los principales cuadros de alergia son las alergias de tipo respiratorio, sobre todo porque el diagnóstico lo podemos hacer muchas veces en el consultorio, es decir, es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico que hacemos prácticamente con los síntomas que me refiere el paciente y con lo que encontramos nosotros en la exploración física. Por supuesto que hay pruebas que podemos nosotros solicitar, pruebas de laboratorio o pruebas de gabinete para poder determinar exactamente qué tipo de patología o qué tan grave está la afectación de la vía respiratoria. Sin embargo, también es muy frecuente ver cuadros de urticaria. La urticaria pues se diagnostica igualmente haciendo una historia clínica adecuada y viendo las lesiones en la piel. Pero ahora, igual la alergia a medicamentos afortunadamente no es tan frecuente, pero también es muy evidente cuando el paciente refiere posterior a la toma de algún fármaco, una reacción o un rash, sobre todo de tipo cutáneo. Pero con las nuevas tecnologías ahora ya podemos todavía no solamente detectar que el paciente tiene alergia, sino además detectar a qué es alérgico el paciente. Okay. Y para eso, pues bueno, nos apoyamos también con nuestros colegas alergólogos o con los laboratorios clínicos para hacer diversas pruebas que nos ayudan a diagnosticar este tipo de cuadros. Pero en general, digamos que las formas de alergia más frecuentes son las alergias de tipo respiratorio, es decir, rinitis alérgica y las comorbilidades que acabo de mencionar y además los cuadros de asma. Doctor, ¿a qué factores se le atribuye este incremento y qué sector de la población son más propensos a desarrollarlos? Fíjate que es una pregunta muy interesante y han cambiado mucho los conceptos, te podría decir, en los últimos 10 años, quizá un poco más. Hay que partir, hay estudios que han demostrado que la alergia básicamente se hereda. Es decir, si alguno de los padres, ya sea el papá o mamá, tienen alergia, generalmente esto pasa directamente a la descendencia. Lo que uno hereda es la capacidad para generar una forma de alergia o una forma de hipersensibilidad, que es también otra forma como se conoce a este tipo de problemas, ¿no? Siendo todavía un poquito más específicos, la hipersensibilidad es una reacción exagerada que tenemos contra alguna sustancia. Esto nos puede generar una serie de fenómenos, tanto celulares como humorales, que denominamos atopia. Y cuando el paciente ya tiene manifestaciones clínicas, ya hablamos de una alergia. Pero, regresando a la pregunta original, hay estudios que demuestran que la mayor cantidad de las alergias, o prácticamente todas, tienen un componente hereditario. Y dependerá de cada paciente, de cada individuo, dependiendo del medio ambiente que lo rodea. De eso dependerá a qué se va a volver alérgico, ¿no? Ahora, y son precisamente estos factores, los que tú me mencionas, que pueden en un momento dado agravar o favorecer que aparezcan estos cuadros. Y hay un sinfín. Solamente para mencionarles, aquí en México, de acuerdo a la Secretaría de Salud, y lo cual está publicado en la página oficial de este organismo, en México aproximadamente el 35%, del 30 al 35% de la población tiene alguna forma de alergia. Es decir, 1 de cada 3 personas en este país padece alguna forma de alergia y, como mencionamos hace unos minutos, la principal forma es la alergia respiratoria con todas las patologías que acabamos de mencionar. Sin embargo, los factores que predisponen a que el paciente desarrolle este tipo de cuadros, pues bueno, tienen mucho que ver con el medio ambiente. Y aquí vamos a llegar a un punto que ha sido muy controversial, no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel internacional, que es el cambio climático, ¿no? Normalmente las alergias predominaban más en la temporada de invierno, ¿no? Cuando hacía frío o sobre todo cuando llegaba la primavera. ¿Por qué? Porque tenemos mucho polen circulando en el medio ambiente, en el aire, y eso pues es uno de los principales factores que generan alergia, o que cuando el paciente está expuesto a esta gran cantidad de polen, sobre todo en los primeros meses de la primavera, es cuando más síntomas tiene. Hay el mito de que el frío genera alergia. Aquí lo que realmente sucede es que
un paciente que tiene alergia constantemente tiene su superficie respiratoria con un proceso inflamatorio mínimo, que probablemente no le dé síntomas. Y lo que hace el frío, los cambios de temperatura, el humo del tabaco, ciertos inhalantes como perfumes, productos para el aseo de la casa como cloro o bueno, hay muchos desengrasantes, muchos aerosoles, lo único que hacen es irritar a una vía respiratoria que ya está previamente inflamada. Entonces, esto lo comento porque es muy frecuente que el paciente asocie que el frío le generó la alergia. Más bien, el frío o el cambio de temperatura desencadenó los síntomas de una enfermedad que ya traía consigo. Pero bueno, comentaba yo que el cambio climático ha sido uno de los factores que más ha impactado en que se presenten este tipo de alergias, porque ahora con el cambio climático nos lleva a hablar del calentamiento global. En el calentamiento global, pues lo que tenemos es que hay un incremento en la temperatura ambiental de todo el mundo y eso tiene repercusiones en varios niveles. Por supuesto, podríamos hablar mucho sobre el impacto en el clima, me refiero a las estaciones de calor, de lluvia o de invierno, pero en el caso particular de las alergias, ¿qué sucede? Normalmente aquí en el hemisferio norte empezamos la primavera clásicamente el 21 de marzo. Pero con el calentamiento global, pues estas temperaturas que se requieren para que aparezca la floración y para que toda esta cuestión de vegetación empiece en sus ciclos de reproducción requieren del calor. Entonces, o de que haya cierta temperatura en el ambiente. Al haber este incremento en la temperatura global, lo que pasa es que es una señal para estas plantas para que inicien su proceso de polinización. Entonces, pues resulta ser que ahora la primavera, bueno, en el calendario empieza el 21 de marzo, pero en la realidad empieza quizá a mediados o inicios de febrero. Eso lo que va a traer consigo es que pues se incrementen los tiempos de polinización y que el paciente pueda desarrollar más cuadros de alergia. Por otro lado, tenemos también todo lo que se deriva de los productos generados por la combustión de diversos combustibles, valga la redundancia, ¿no? Lo que conocemos como contaminación ambiental. Si a eso le agregas que en las fábricas pues se genera una gran cantidad de contaminantes, en México al menos pues seguimos todavía dependiendo mucho de todos estos recursos no renovables, de recursos fósiles como el petróleo, la gasolina, el diésel, y todos estos contaminantes lo que liberan es dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el principal componente para que el aire se caliente. Entonces, pues eso hace que si yo ya tengo más temperatura ambiental, pues tengo más producción de polen y eso se vuelve un círculo vicioso. Pero ahí no acaba la historia. Resulta ser que el incremento en la temperatura ambiental genera que a nivel del suelo se genere ozono. El ozono es un ozono que llamamos antropófago porque lo genera el ser humano. Aparte existe el ozono que encontramos en las capas de la estratosfera. Es un ozono que es muy irritativo. Entonces, tenemos incremento en la temperatura ambiental, tenemos contaminación, tenemos producción de ozono. Entonces, son factores que generan que estos cuadros se vean incrementados con mayor frecuencia. Y no puedo dejar de mencionar también el impacto que tiene la alimentación. Cada vez recurrimos a más alimentos procesados, a alimentos, no digo que no sean naturales, pero que ya pasaron por un proceso para poder durar un poquito más de tiempo en todas las tiendas de autoconsumo. Entonces, el consumir alimentos muy procesados se ha visto que está asociado a la generación de alergias, sobre todo alergias al gluten, alergia a la proteína de la leche, alergia a la proteína del huevo, pero también ahí entran varios frutos secos, como pueden ser nueces, avellanas. Algo que es muy importante también son los colorantes. Por ejemplo, todos estos productos que en ocasiones vemos en la televisión que se anuncian para niños, como frituras, postres, refrescos, todo eso tiene una gran cantidad de colorantes que también producen alergia. Entonces, una parte importante de este incremento en la prevalencia son precisamente estos factores alimenticios y que están muy asociados con el estilo de vida de cada ciudad, no digo que de cada paciente, ¿no? Claro. Doctor, ¿y cómo se lleva a cabo el diagnóstico de estos padecimientos? Ok.
El diagnóstico, como mencionaba hace unos minutos, hablando específicamente de rinitis alérgica, es un diagnóstico que nosotros denominamos clínico, es decir, se hace en el consultorio. Generalmente el paciente que tiene una rinitis alérgica nos va a referir que posterior a haber estado en contacto en un ambiente polvoso, de haber estado en contacto quizá con un gato o con un perrito o con los pájaros, o a lo mejor fue a un jardín a jugar, o a lo mejor en casa utilizaron algún solvente para la limpieza de los pisos muy agresivo, el paciente va a desarrollar una serie de síntomas que típicamente son 4. Uno, pues son irritación en la nariz, el paciente tiene como comezón, tiene ganas de rascarse, y es muy frecuente ver pacientes que incluso de tanto que se están rascando hasta forman aquí un pliegue muy marcado que está muy asociado a alergia. En el caso de los niños pequeños, esta comezón que tienen les genera a que se estén hurgando la nariz, y es muy frecuente ver niños que tienen sangrado nasal cuya causa original fue un proceso de alergia. Por supuesto que aquí en el consultorio con el especialista controlamos el sangrado, pero hay que tomar en consideración que muchos de los pacientes lo más probable es que tengan un fondo alérgico. Entonces el primer síntoma es comezón o ardor o picazón dentro de la nariz. Pero esa picazón que denominamos prurito se puede presentar también en los ojos, y el paciente se está tallando constantemente los ojos, o puede tener comezón dentro del conducto auditivo externo. En ocasiones viene el paciente también pensando en que sus oídos están sucios, y resulta ser que el oído está perfectamente limpio y la comezón es generada por la alergia. O bien comezón en el paladar, y hay pacientes que incluso esto lo asocian a que van a tener una infección de la garganta, y eso es también uno de los grandes problemas que nos enfrentamos con el diagnóstico, porque si no detectamos adecuadamente al paciente, los síntomas que ahorita terminaré de contar son muy parecidos a los de una infección de vía respiratoria. Y si a eso le agregamos que en México es uno de los principales países que ejercen la automedicación, pues el problema es que el paciente oculta los pocos síntomas que nos podrían hacer pensar en que el paciente tiene un proceso infeccioso. Pero bueno, regresemos con el tema porque esto es muy amplio. Entonces tenemos comezón en la nariz. El segundo, estornudos, pero son unos estornudos que nosotros denominamos estornudos en salva, es decir, esta serie de estornudos que se presentan de forma constante en varias repeticiones, que el paciente no puede controlar y que generalmente se presentan en algún horario del día, habitualmente en la mañana, pero eso no es una condición. Entonces, y después de primero la comezón, vienen los estornudos, y después va a venir una secreción acuosa que el paciente refiere que sale como agua, es decir, es un moco prácticamente transparente, pero es moco, no es agua, pero además es un moco que viene cargado con muchas sustancias que se generan durante la alergia y que tienen una capacidad de inflamar a nivel local los tejidos. ¿Esto por qué se los comento? Porque así como el paciente escurre moco hacia adelante, que denominamos rinorrea, también el moco pasa hacia atrás, hacia la pared posterior de la faringe, y como viene cargado de estas sustancias vasoactivas, lo que va a pasar es que cuando ese moco pase a la garganta, la va a irritar y la va a poner roja. Entonces, paciente que tiene moco, paciente que vemos la garganta roja, entonces otro punto a favor para el mal diagnóstico de estos cuadros. Y finalmente el cuarto síntoma, y que quizá es el más importante y el que lleva al paciente a que acuda a la consulta, es la congestión nasal. Es una congestión nasal permanente que prácticamente al paciente le imposibilita hacer sus actividades diarias, actividades deportivas, pero sobre todo le genera una principal complicación durante la noche, que es cuando empeoran los síntomas. Y me refiero a que el paciente tiende a respirar con la boca abierta, y eso a su vez lleva a que el paciente pueda roncar por la noche y en el peor de los casos a desarrollar apnea. Entonces, esos 4 síntomas, prurito nasal, estornudos en salva, rinorrea acuosa y congestión nasal, digamos que son los 4 síntomas cardinales de la rinitis alérgica. Si el paciente viene complicado, que también es muy frecuente verlo con una conjuntivitis, pues a lo mejor voy a tener irritación ocular o secreción que denominamos cotidianamente como lagañas. El paciente puede quejarse de sensación de tener el oído tapado, que se denomina plenitud aural, como cuando estamos en la autopista. Es más, incluso el paciente refiere cómo siente que el oído se le tapa y se le destapa, o simplemente refiere ardor en la garganta.
Recordemos lo que les acabo de mencionar hace unos minutos, que este moco que escurre hacia atrás también irrita la garganta y por eso genera dolor. Incluso dentro de la faringe tenemos unos receptores especiales que reaccionan contra estas sustancias y pueden desencadenar tos. Entonces también es otro de los síntomas muy importantes que se generan en la tos. Y estos síntomas, pues bueno, generalmente les comentaba yo, están asociados a la exposición a alguna sustancia que nos irrita la vía respiratoria. O bien, otro caso muy frecuente es que en un paciente que tiene alergia, posterior a presentar una infección de vía respiratoria, es decir, una infección de la garganta, una rinofaringitis, eso es un estímulo para echar a andar la alergia. Entonces, eso también es un importante antecedente. Ya que hicimos este interrogatorio, que es lo más importante, o sea, si nosotros hacemos un buen interrogatorio, como en muchas patologías dentro de la medicina, tendremos casi el 50 o 60% del diagnóstico. Por supuesto, a la exploración física hay algunos datos que vemos dentro de la nariz, de la garganta, del oído, que nos hacen pensar que el paciente tiene alergia y entonces ya elevamos nuestro diagnóstico quizá a un 70, un 80% de posibilidad. Por eso me refería yo a que es un diagnóstico que se hace en el consultorio. Pero si quiero ser todavía mucho más específico, podemos solicitar, entre otras cosas, la cuantificación de inmunoglobulina E, que es una sustancia que se dispara sobre todo en casos de alergia, o la cuantificación de unas células que se llaman eosinófilos, que es que salen dentro de la fórmula roja. Aquí por supuesto hay que hacer el diferencial con otras patologías. En México, aunque todavía sea imposible de creer, hay que hacer diferencial, sobre todo en los niños con parasitosis, que es la otra causa que puede elevar estas células. Podemos mandar a hacer sobre todo las pruebas de alergia, las pruebas cutáneas, que nos va a decir exactamente a qué es alérgico el paciente. Y si en un momento dado no hay otra posibilidad, o bien si el paciente tiene la posibilidad de pagarlo, se pueden hacer pruebas en sangre para detectar alergias de tipo muy específico. El problema es que es una prueba por cada cosa que yo quiera detectar. Entonces eso hace que el costo se incremente. Y generalmente con eso hacemos el diagnóstico. Ok. Doctor, pues sabemos que también los tratamientos deben ser individualizados, pero nos gustaría que nos hablara sobre las opciones de tratamiento que hay para estas alergias. Claro. Mira, el manejo de la alergia cada vez ha sido un poquito más complejo, pero bueno, básicamente los principales medicamentos que van a ayudarnos a controlar la alergia, en primer lugar, son los antihistamínicos. En una reacción alérgica, pues la principal sustancia que se libera es la histamina, y la histamina es la responsable de todos los síntomas que acabamos de platicar, de todos los signos que acabo yo de ver y sobre todo de sus repercusiones a lo largo de los días. Vamos a suponer, en un caso hipotético, que yo expongo a un paciente a algo que le genera alergia. La reacción que sucede en su cuerpo aproximadamente tarda en controlarse 14 días. Eso es muy importante, sobre todo para cuando estemos administrando el tratamiento. Afortunadamente los medicamentos son sumamente nobles y prácticamente en 24 o 48 horas el paciente ya no tiene síntomas. Pero si el paciente no continúa el tratamiento por esos 14 días como mínimo, muy probablemente va a recidivar. Y bueno, de estos antihistamínicos tenemos antihistamínicos que se toman, que son con mucho los de mayor utilización. Actualmente tenemos antihistamínicos muy seguros que hace algunos años tenían como inconveniente que generaban sueño. Entonces pues sueño al punto de que el paciente no podíamos ponerlo a que ejecutara actividades que requirieran precisión o atención, como manejar o utilizar algún aparato de precisión, o simplemente en el día a día. Actualmente los medicamentos que existen en el mercado nos ayudan a controlar los síntomas, ya que el paciente no tenga ninguna molestia. Y también tenemos antihistamínicos tópicos que vienen a través de un spray y que generalmente controlan solamente los síntomas a nivel de la nariz. Pero justo como también vuelvo a repetir, la nariz no está aislada, o sea, está en conexión con otras estructuras, y por eso la necesidad de asociarlo con un antihistamínico oral. Entonces digamos que el primer fármaco o el primer grupo de medicamentos que nos sirve para controlar la alergia son los antihistamínicos. Ahora, una reacción alérgica, traducida en otros términos, es una reacción inflamatoria que sucede en la vía respiratoria o en el órgano que esté afectando. Entonces necesito utilizar un antiinflamatorio. Y en el caso de la vía respiratoria, el
principal antiinflamatorio son los antiinflamatorios esteroideos, es decir, requerimos de un esteroide intranasal, aunque en algunos casos si el paciente viene complicado quizá con algún ataque de hiperreacción bronquial o incluso de asma, requerimos esteroides orales o esteroides inyectados, ¿no? Para sacar rápido al paciente del cuadro y que pueda respirar. Pero hablando de rinitis alérgica, pues existen en el mercado varios fármacos como la mometasona, la fluticasona, que son sprays que nos van a ayudar a controlar ese proceso inflamatorio y que de hecho eso es lo que va a controlar la alergia. El antihistamínico lo que hace es que quita el síntoma, pero lo que hace el esteroide es controlar el proceso inflamatorio. Por eso es que se requiere la utilización de ambos productos. De nada me sirve a mí darle el antihistamínico solo si no le doy el esteroide, porque ese proceso inflamatorio va a hacer que los síntomas se perpetúen. Y por otro lado, el proceso inflamatorio no se quita de un día para otro. Si yo solamente le diera un esteroide intranasal a mi paciente, pues en lo que hace efecto, pues el paciente va a seguir con la sintomatología. Además de estos dos medicamentos que son, digamos, los de base, también podemos apoyarnos en irrigaciones nasales, lo que se conoce como aguas de mar, y que también se pueden preparar de forma casera en casa para que nos quite todo ese moco y que además limpie la nariz si es que la nariz estuvo en contacto con polvo, con polen o con cualquier cosa que le haya generado la alergia. El agua de mar me sirve para limpiarlo y posteriormente aplicar los otros sprays. Si el paciente pues además tiene una conjuntivitis, pues habrá que agregar gotas de antihistamínico o oftálmico o incluso de un antibiótico. Si el paciente tiene tos, pues igual habrá que agregarle un medicamento antitusivo. Aquí sí es muy importante y es tema de otra conversación el manejo de la tos. ¿Por qué? Porque el paciente con alergia lo que desarrolla es una tos irritativa. Y en el mercado tenemos medicamentos o productos para tos con secreciones y para tos con tos seca o tos irritativa. Si nosotros administramos un fármaco que no es el adecuado, a ese paciente que tenía una tos irritativa le voy a generar más secreciones y entonces va a empeorar el cuadro. Entonces, pero como justo tú decías, es un paciente que hay que ir detallando qué es lo que necesita. Ahora, casi el 70% de los pacientes se van a controlar con estos tratamientos médicos. Sin embargo, hay un porcentaje que va del 30 al 40%, dependiendo de la bibliografía que se revise, donde los medicamentos no van a ser suficientes. Entonces, a estos pacientes es necesario referirlos con nuestro colega alergólogo que les haga las pruebas cutáneas y una vez que detecte a qué es alérgico, pues le va a generar un tratamiento a base de inmunoterapia, que en general la gente lo conoce como vacunas. ¿Qué son estas vacunas? Bueno, la intención de la inmunoterapia es exponer al paciente a aquello que le genera alergia a dosis muy pequeñitas e ir incrementando poco a poco hasta que alcance o tolere, es la palabra. De hecho, el tratamiento en el sentido estricto es una desensibilización, es quitarle esa sensibilidad exagerada que tiene. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues acostumbrando al cuerpo a estar expuesto a esa sustancia que le genera alergia, y al paso de pues un par de años, el tratamiento con inmunoterapia es un tratamiento largo, tarda aproximadamente entre 2 años y medio y 3 años de estarse aplicando, ya sea vacunas sublinguales o a través de un piquetito muy delgadito que no le genera mayor problema al paciente. Y generalmente este tipo de tratamiento pues es lo que va a controlar de forma definitiva una alergia específica. Sin embargo, el problema de la inmunoterapia es que no todos los pacientes de inmunoterapia van a responder, y además el paciente que tiene alergia tiene la capacidad de desarrollar nuevas alergias en el futuro. Es decir, si yo le doy vacunas contra el gato, vamos a suponer, o contra el polvo, a lo mejor en 5 o 10 años el paciente se volvió alérgico a la cucaracha o se volvió alérgico a algún colorante. Recuerden que comentamos al principio de la charla que todos los pacientes tienen la información para desarrollar alergias. ¿Cuál? No lo sabemos, dependerá a qué está expuesto el paciente. Entonces, como ustedes verán, pues el tratamiento de la alergia es un tratamiento relativamente sencillo, pero hay que buscar qué es lo más adecuado para cada paciente.
Como comenté en la introducción, doctor, usted preside uno de los organismos médicos más importantes en nuestro país, que mediante la educación médica continua mantiene a la vanguardia a los otorrinolaringólogos mexicanos para combatir este tipo de patologías. Por lo que me gustaría preguntarle, iniciar estas preguntas de la sociedad, ¿cómo surgió su interés por presidir la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología? Bueno, para mí, antes que nada, pues es una serie de sensaciones que van desde pues privilegio, honor, orgullo y también decirlo un logro más alcanzado. La Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología es quizá de las más antiguas que existen en el país. De hecho, el próximo año ya cumplimos 80 años de estar conformados. Déjenme comentarles que en México somos aproximadamente, tenemos registrados aproximadamente 3.500 otorrinolaringólogos desde la fundación de la Sociedad Mexicana de Otorrino. Por supuesto, muchos de ellos ya han fallecido. Tenemos también dentro de la especialidad el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, que es quienes certifican pues los cursos, los avales, las especialidades, y ellos tienen en el activo aproximadamente a 2.500 otorrinos, es decir, estamos hablando que somos muy pocos para la población que hay en el país. Entonces, en el caso particular de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, tú lo acabas de decir muy bien, no porque sea un servidor quien la preside actualmente, pero es la principal organización académica que se encarga de generar cursos, talleres, seminarios enfocados a la educación médica continua de la especialidad, la cual también a través del tiempo ha sufrido cambios, y la otorrinolaringología ya no es solamente hablar de forma genérica de problemas de oído, nariz y garganta. Podemos irla segmentando, y en el caso, por ejemplo, de la nariz, pues ya tenemos especialistas que además de ser otorrinolaringólogos generales o de realizar el curso de formación, tienen una subespecialidad en cirugía rinológica, sobre todo enfocado pues a todas las alteraciones del tabique y de la forma externa de la nariz, cirugía endoscópica, que es a través de utilizar unas cámaras que se colocan dentro de las fosas nasales y que nos ayudan a controlar sobre todo problemas de sinusitis, pero incluso también problemas tumorales que están a nivel de la base del cráneo. Eso también lo hace el otorrinolaringólogo. Tenemos a los otorrinos que se han enfocado más también al manejo de la alergia, justo por lo que acabamos de comentar de la alta prevalencia que hay en el país, ¿no? Tenemos a los otorrinolaringólogos que a lo mejor se han enfocado más en el oído, y tenemos los que ven desde problemas de sordera congénita, utilización de implantes cocleares, dispositivos auditivos auxiliares, o bien cirugías para limpieza del oído. En México, la otitis media crónica, que es una infección donde el oído supura, es relativamente frecuente, y entonces hay una parte de nuestros colegas que se dedican a esa parte. Por supuesto, si nos vamos a la faringe, pues tenemos los otorrinolaringólogos que se encargan de todo lo que es cirugía de voz, cuerdas vocales, toda la parte oncológica, porque también el área de la nariz, el oído y el cuello pues generan muchos tumores, y que además, desafortunadamente, por la zona anatómica en donde está, un tumor en un seno paranasal puede ser catastrófico, porque pues poderlo exanterar, si es que el tumor no se detecta a tiempo, pues puede involucrar el ojo, el paladar, la nariz, el oído. Entonces hay una área de la especialidad que se encarga de eso, hay un área de la especialidad que se encarga de ver niños nada más. Entonces también tenemos otorrinolaringólogos pediatras. Entonces es una especialidad muy vasta y que pues ha crecido a lo largo de estos 80 años. Y pues bueno, tuve la fortuna y bueno, también el deseo, pues, de verdad, de postularme, y que la membresía, porque la membresía es quien elige al presidente. Normalmente en el Congreso Nacional se hace una asamblea con todos los miembros que están dentro del Congreso, y en ese Congreso pues se vota quién es, gracias a su currículum y a todo el trabajo que haya realizado, quién es la persona más apta para dirigir las riendas pues de esta sociedad que, como tú lo dijiste, efectivamente es una de las más importantes a nivel, incluso no solamente del país, sino de toda Latinoamérica. Sí. Exacto. Doctor, cuéntanos un poquito sobre su plan de trabajo, las líneas a seguir, qué proyectos se han puesto en marcha en el primer año de su presidencia. Bueno,
Las actividades de la Sociedad Mexicana son muchas. Tenemos sesiones académicas que generalmente, precisamente en esta variedad de ramas o de subespecialidades que tiene esta especialidad, valga la redundancia, pues tenemos una sesión académica mensual donde se presenta algún tema de innovación dentro de la especialidad, dirigida por supuesto a la membresía, que posterior a la pandemia pues ya se volvieron sesiones híbridas, se hace de forma presencial, se hace en vivo y se transmite pues a todo el país, incluso como comentaba yo hace unos minutos, a muchas partes de Latinoamérica donde tenemos presencia. Después también tenemos actividades en favor de los médicos residentes. Tenemos sesiones interhospitalarias donde habitualmente se rotan todos los hospitales. Tenemos 26 sedes formadoras, es decir, hay 26 hospitales a nivel nacional que se encargan de generar especialistas. Entonces, cada mes se elige a un hospital que lleva un caso especial, un caso que tiene alguna relevancia y del cual se puede aprender y se comparte ese conocimiento con todos los residentes. De eso también se encarga la sociedad. Particularmente yo soy una persona o soy un médico que estoy a favor del trabajo multidisciplinario. Entonces, en esta gestión nos hemos encargado de tener sesiones con otras especialidades afines. Ya tuvimos una sesión con la Sociedad de Oncología de Cabeza y Cuello, justo para ver todo este tema de los tumores, sobre todo los tumores de tiroides, que son los más frecuentes. Sí, claro. Apenas el mes pasado tuvimos una sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Neumología para ver temas sobre todo relacionados con alergia, de rinitis alérgica y asma, y porque además ahora hay en el mercado productos que solamente con administrarlos de forma como una inyección pueden controlar muchos de los síntomas del paciente. Tenemos también más adelante otra sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Alergología y también con la Asociación Mexicana de Audiología y Foniatría. Los audiólogos y los foniatras son especialidades, y los otorrinolaringólogos son especialidades que trabajamos de forma conjunta. Claro. Además, pues mi intención es, en la medida de mis posibilidades, proyectar las actividades de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología al mundo. Y pues la semana pasada, de hecho, se realizó el Congreso de la Academia Americana, que es el símil del Congreso Nacional que tenemos de la especialidad de México. Se hizo también en Estados Unidos y con quien tenemos también mucha relación, sobre todo de tipo académico, pero pues también tenemos presencia en la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología, en la Confederación Europea de Otorrinolaringología y por supuesto en la Federación Internacional. Es decir, México trabaja de forma activa con todas estas sociedades y pues para mí también es un placer trabajar. También por supuesto dentro de la línea de trabajo tenemos cursos, talleres, cursos internacionales, traemos ponentes de varias partes del mundo con el objeto de capacitar o de traer lo más novedoso que hay en otras latitudes al país. De hecho, en esta gestión o durante mi presencia pues tenemos dos, uno que justamente vamos a realizar los primeros días de noviembre y que está enfocado exclusivamente a patología de oído. Pacientes con sordera congénita, pacientes que requieren implante coclear, pacientes con vértigo, con acúfeno, pacientes con tumores. Es un curso de 3 días donde además vamos a trabajar de forma conjunta con precisamente la Asociación Mexicana de Audiología y Foniatría y con la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Y tenemos otro curso internacional en marzo, ese está enfocado a vía aérea y donde veremos temas relacionados con cirugía funcional y estética de la nariz, cirugía endoscópica de senos paranasales y un área que omití mencionar hace unos minutos es la cirugía de sueño. El otorrinolaringólogo también ve problemas de ronquido y de apnea del sueño. Entonces ese curso de marzo se va a enfocar a esas 3 áreas que maneja la vía aérea. También la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología está comprometida con la educación médica a la población en general. Entonces hemos fomentado la realización de ruedas de prensa donde hablamos de alguna patología en particular y invitamos a varios medios de comunicación para que a través de ellos podamos difundir este conocimiento hacia la población en general, sobre todo ahora con los medios digitales, pues podemos llegar a una mayor cantidad de gente, por supuesto avalados con el respaldo de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología,
e invitamos a gente conocedora del tema, ¿no? Somos también una sociedad incluyente, estamos abiertos al trabajo y a todas las voces de todos los grupos, tanto de hombres como mujeres, y estamos desarrollando para el 2025, justo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, unas jornadas especiales que hablen sobre el trabajo de la mujer en la especialidad. De hecho, déjenme decirles que en otorrinolaringología, en la especialidad, el 60% de la matrícula actualmente son mujeres. Entonces, y muy probablemente en breve tengamos a la primera mujer presidenta de la sociedad, lo cual a mí me va a dar mucho gusto. Y en la medida de mis posibilidades, pues quiero yo apoyar también a estos grupos, que ya no quiero yo decir que sean grupos marginados, creo que tienen la misma capacidad que tienen los hombres, entonces las mujeres son bienvenidas. De hecho, en mi comité hay muchísimas mujeres y la verdad es que desde hace mucho siempre he pensado que son muy capaces y puedo descansar en el sentido de dejarles las responsabilidades importantes, ¿no? Y también, justo también la semana pasada platicamos con la Organización Mundial de la Salud para ver de qué manera la Sociedad Mexicana de Otorrino, en conjunto con la ONU, podemos realizar actividades de educación también a la población e incluso de apoyo, sobre todo para detección de sordera temprana, que un niño que no logra escuchar o que no detectamos a tiempo, si no hacemos nada por él, un niño adquiere el lenguaje aproximadamente tiene hasta los 2 años para adquirir lenguaje. Un niño que no adquiere lenguaje en los 2 primeros años lo condenamos a ser un niño sordo y mudo. O si no, o si lo captamos a tiempo, pues va a ser un niño que va a tener un mejor futuro en cuanto a su desarrollo de lenguaje, pero va a tener algunas limitaciones. Entonces estamos en pláticas con la Organización Mundial de la Salud para ver de qué manera podemos apoyarlos y a través de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología brindar este apoyo a toda esta población. Somos de la idea, no hablo solamente en mi nombre, sino de toda la especialidad que me respalda, de toda la membresía, que este tipo de puestos son para ayudar a la gente, para ayudar a mis colegas, para ayudar a la población en general y para difundir la especialidad. El poder que no se utiliza para ayudar a los demás es un poder que nos sirve. Entonces, esa es la línea de trabajo que tenemos en la gestión y que pues esperemos concluir de forma satisfactoria al término de la misma. ¿Verdad que sí? Sin duda, eventos de alto nivel académico, doctor. Así es, así es. Doctor, ¿cuál es su sentir ante presidir un organismo médico de esta magnitud? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo la verdad es que me siento muy honrado de que, en primer lugar, de que la membresía haya considerado que un servidor podía estar al frente de esta sociedad, que como te comento es una sociedad que ya tiene ya 80 años, que tiene una gran tradición en el país. Entonces pues es un orgullo importante, claro, pero es también una gran responsabilidad, porque además de mis actividades como médico, pues esta parte pues es una parte completamente administrativa que está ligada a la educación y que además disfruto enormemente. Entonces pues mi sentir en ese sentido es un sentir de mucha responsabilidad con la membresía, con la población en general y también con uno mismo, ¿no? Yo creo que es importante siempre ponerse metas, porque eso nos ayuda a ser mejores personas y a buscar siempre cosas nuevas, ¿no? Por supuesto, todo en la vida tiene un ciclo y tiene un inicio y tiene un final, y muy probablemente cuando terminemos estas actividades ya estaremos en alguna otra también trabajando, y como siempre les he comentado a todos mis colegas que al menos de este lado siempre van a tener a alguien que los pueda apoyar. Entonces mis objetivos irán dirigidos a pues ayudar a otro en otra área probablemente. Por último, doctor, un breve mensaje a los profesionales de la salud que siguen a Voz de Líderes, el contenido de Voz de Líderes, para que no se pierdan ninguno de sus eventos. Pues hacerles una cordial invitación para que nos acompañen en pues todas estas actividades que acabamos de mencionar. La Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología tiene una página web que es www.smorl, es decir, las siglas smorlccc.org, y ahí ustedes pueden encontrar pues todo el calendario de actividades académicas, y constantemente tenemos publicaciones de los eventos que estamos generando y que también estamos avalando, porque también la Sociedad Mexicana de Otorrino da el respaldo académico de diversos
estos cursos y que ustedes pueden estar seguros que un curso que vaya avalado por la Sociedad Mexicana de Otorrino, pues es un curso que vale mucho la pena. Y pues bueno, decirles que mi especialidad está abierta al trabajo multidisciplinario con todas nuestras otras especialidades médicas, y que pues siempre será un gusto poderlos recibir y poderles atender. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por esta entrevista y este espacio. Muchas gracias a todos. Y no se pierdan la siguiente entrevista para Voz de Líderes. Recuerden, somos la voz de los líderes de opinión.